Ahora sí. Bueno, muy bien, nuevamente muy buenas tardes y bendiciones para todos. Em, nos toca estar al frente de este hermoso cuarto de oración y de este tiempo que tenemos cada miércoles, tiempo de oración, tiempo de adoración, de proclamar al Señor, de contemplarlo a Él. Em, Gloria al Rey. Y seguimos con la temática, la restauración del espíritu de la profecía para poder contemplar y adorar a nuestro amado Rey. Necesitamos, sí, el espíritu de la profecía como nunca antes. Como nunca antes en la historia necesitamos tanto del espíritu de la profecía para saber dónde estamos parados, como quien dice, hacia dónde vamos, pero sobre todo conocerlo a Él, porque sin conocerlo a Él no vendrá el espíritu, ese espíritu de la profecía. Y bueno, eh, el Señor en Apocalipsis, capítulo 19, es cuando se le revela a Juan, ¿sí? El espíritu de la profecía. Ahora, miremos un poco el contexto del capítulo 19. Vamos a ver el verso 9, ¿sí? 19:9. Creo que no quedó grabado, pero les comentaba que nos toca cubrir a Emi porque está con un viaje ministerial, ¿sí? Así que oramos también por él. Apocalipsis 19:9 me dijo, escribe, bendito los que han sido invitados a la cena de la fiesta de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Pero miren el versículo 10. Estamos hace un tiempo enseñando acerca de este suceso que describe el Apocalipsis. Tal vez nos podríamos decir que estamos hablando del hombre más ungido sobre la tierra de aquel tiempo, Juan. Los apóstoles habían ya muerto, los habían matados como mártires, y Juan estaba en la isla de Patmos. Seguramente no había un hombre, por decirlo de esa forma, más ungido que él. Había estado en el Señor, con el Señor, había caminado con él. Podríamos decir entre comillas, tal vez, ¿no? El hombre más ungido, no lo sabemos, sobre la tierra. Pero miren lo que ocurre con el hombre más ungido sobre la tierra. El hombre que caminó con el Señor, el que se acuesta en el pecho, el que lo ve resucitado y está escuchando las palabras del ángel. Le dice, estas palabras son verdaderas de Dios, verdaderas de Dios. Verso 10, y yo caí en sus pies para adorarlo. Fíjense que necesitamos el cuidado que necesitamos tener, la revelación que necesitamos tener de Él, depender de Él, porque Él dice, yo caí para adorarlo. ¿A quién? Al ángel. Pero me dijo, mira, no, que soy consiervo tuyo y de tus hermanos, de los que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Ahora, realmente esto nos tiene que llevar, amados, a ser humildes delante del Señor, a permanecer en humildad. Repito, estamos hablando de aquel que caminó con el Señor, aquel que lo ve resucitar, aquel que se acuesta en el pecho, el íntimo, lo llamaban el amado, el discípulo amado. ¿Qué hace? Va a adorar un ángel, ¿no? O sea, es tanta... Claro, yo entiendo también
tanta sería la magnificencia, por decirlo así, la hermosura de ese ser celestial, que Juan parece que entiende o cree que debe adorarlo, ¿no? Entonces, el cuidado de saber primeramente en el tiempo final que a quien debemos adorar es al Señor. Solo a Él debemos adorar, por más que tengamos la revelación más profunda del cielo o la revelación de los ángeles, ¿no? Del ángel más hermoso de todos que se nos revele, ¿no? Con toda su hermosura, si no es el Señor, solo al Señor adoramos, ¿sí? En ese contexto se le revela o le habla del espíritu de la profecía. Yo siempre digo, cuando hablo del espíritu de la profecía, que no es lo mismo el espíritu de la profecía que el don de la profecía. El espíritu del Señor ha equipado a la iglesia con el don de profecía que está sobre algunas personas, ¿no?, que entregó. ¿Qué es para edificar, para consolar y para exhortar? Nos dice. El espíritu de la profecía es para exhortar, para consolar, para edificar al cuerpo. ¿Ok? Ahora, el testimonio de la profecía no estamos hablando, no es lo mismo que el don de profecía. ¿Ok? Esto tenemos que tenerlo bien presente. No es lo mismo. Y siempre digo lo mismo. El don de profecía es sobre aquellos que tienen, por el Espíritu del Señor, que recibieron ese don. Pero el espíritu de la profecía es para todo aquel que trabaja en el plan de Dios. El espíritu de la profecía trabaja para cumplir el plan de Dios. Por ejemplo, no necesariamente tiene que ser, por ejemplo, no es que el espíritu de la profecía va a venir y va a trabajar sobre un cristiano, ¿no? Como el don de profecía que busca un hijo de Dios y allí el espíritu reparte. No. El espíritu de la profecía puede operar aún en personas como Ciro. Fíjense el espíritu de la profecía, porque Jeremías, Isaías profetizan que estaría 70 años cautivo, Isaías profetiza de Ciro, y ahora cuando habla, parece que Ciro escucha a Daniel, que le muestra como cientos de años antes se había escrito de él. Esto movilizó a Ciro, que firma el decreto para que Israel vuelva de la cautividad. El decreto de Ciro. ¿Ven? El espíritu de la profecía trabajando en Ciro para cumplir el plan de Dios, que era que Israel regrese. Podemos ver hoy un montón de aún enemigos de Israel. Las naciones, como dice el Salmo 2, que se reúnen en vano las naciones, en un banquete tramando alianza, pero el Señor mismo es quien dijo y habilitó o permite que así suceda. Ahí vemos al espíritu de la profecía operando aún en personas que se levantan contra Dios o contra Israel, porque tiene que ocurrir. El espíritu de la profecía. Ahora, en el contexto que está Juan adorando a este ángel o quiere intentar adorarlo, le dice: no, espera, tranquilo, no. Él adora a Dios. Yo soy consiervo tuyo y de los que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios porque el testimonio de Jesús, ¿ven? Es el testimonio. Nunca nos tenemos que apartar del testimonio de Él. Es el testimonio del Señor para que podamos, permítanme, relacionar el espíritu de la profecía con el plan de Él. El espíritu de la profecía trabaja para que el plan de Dios, ¿sí? Yo puedo elegir salirme o ser participante. Cuando retenemos el testimonio de Él,
va a revelar, el espíritu de la profecía va a revelar el plan que Dios tiene. Yo les puedo asegurar, amados, que entender el plan de Dios va a despertar nuestra vida espiritual, nos va a encender, porque entendemos que Él tiene un plan. Entendemos que Él tiene un plan. Y no solo que entendemos que Él tiene un plan, Él nos comienza a revelar ese plan. ¿Y cómo vamos a tener planes paralelos cuando Él tiene un plan? Entonces, todo lo que movemos, lo que generamos, lo que hacemos, lo invertimos para colaborar en ese plan. Porque Él nos va revelando ese plan. Entonces, todos los recursos, los tiempos, todo comienza a ser invertido en aportar desde el lugar que nos toque, en edificar y trabajar para el plan de Él. El plan de Dios va a ser consumado perfectamente, y el espíritu de la profecía hará y hace que se concrete ese plan. Pero retener el testimonio de Él, le está diciendo esto en medio de la adoración que Juan quiere tener al ángel. Retén el testimonio de Él, retén el testimonio de quién es el Hijo, y eso hará que Dios, que el espíritu de la profecía te comience a revelar ese plan perfecto de Dios, para que no nos desenfoquemos, para que no adoremos al mundial, aunque podemos mirar fútbol, pero no adoremos al mundial, para que no adoremos nuestro trabajo, aunque tenemos que trabajar, que no adoremos nuestro estudio, aunque tenemos que estudiar, que no adoremos nuestro ministerio, aunque tenemos que servir a Dios. Entonces, que no adoremos a nuestra familia, aunque amamos a la familia. Retener el testimonio del Señor. De hecho, uno de los temas principales, ¿sí? Uno de los temas principales es, un segundo, que vemos en Apocalipsis es el testimonio del Señor. ¿Sí? Entonces, quiero que entendamos esto. Vendrán tiempos difíciles, como dice la Escritura. Ahora, también yo entiendo que el tiempo final habrá un caudal. Por un lado vendrá confusión. El espíritu de error lo vemos cada vez más. Lo vemos en las redes, doctrinas, pensamientos, ideas, ¿no? Hay de todo, amados. Hay de todo. No, uno puede elegir. Uno puede elegir, bueno, si tengo un espíritu tal vez, o estoy con un poquito de rebeldía, voy a escuchar justo una enseñanza que de alguna manera no hay motiva esa o incentiva esa rebeldía. Me siento cómodo acá. Hay de todo. Podemos hoy, por todas las doctrinas, vientos de doctrina que hay, podemos hacer a un Dios a nuestra imagen y propia semejanza. No hay duda de eso, ¿eh? Cada uno puede hacer una iglesia a imagen y semejanza de cada uno. Bueno, no, porque lo mío es más lo apostólico y lo profético. Lo mío es más bautista. Lo mío es más pentecostal. Lo mío es más... No importa. Podemos hacer, o las doctrinas que estamos viendo. Uno puede hacer la iglesia hoy a su imagen y semejanza, y también puede hacer a Dios a su imagen y semejanza. Por todo lo que hay, quiero decir. Ahora, lo importante es, ¿qué dice la palabra? En medio de error, de tanta confusión, de tantas doctrinas, lo importante de todo esto, número uno, retener el testimonio del Señor, que es el espíritu de la profecía. Entonces, retener el testimonio del Señor es lo más importante, porque todo el contexto de Apocalipsis, la revelación del Hijo, es tan fuerte que Juan entra en confusión. Es tan fuerte.
Y creo que en tiempos aún de confusión, tiempos de tantas teologías, de tantas idas y vueltas, todo lo doctrinal está en discusión hoy. Todo se discute. Todo, si tiene que haber pastores o no tiene que haber pastores en la iglesia, hasta eso se discute. O se expone con mensaje de 1 minuto, 2 minutos, si hay que diezmar, si no hay que diezmar. O sea, se discute todo hoy, ¿no? Pero en medio de todo eso, tenemos que retener el testimonio del Señor. Es lo más importante, retener el testimonio. Pero en medio, insisto, de confusión que pueda levantarse, Dios va a revelar y va a traer un caudal de revelación tan profunda de quién es Él, de su plan eterno. A los que buscan y a los que quieren, Él se les va a dar a conocer y a revelar. Los que buscan, los que indagan, los que no se conforman, habrá un fuego dentro, ¿no? Como dice Abdías, y la casa de Judá será fuego, y la casa de Judá en aquellos días será llama. Fuego y llama, el fuego de Dios. Porque Él va a revelarse. Cuando Él está revelado, hay fuego. Cuando Él está se está dando a conocer, hay pasión. Entonces, retener el testimonio de Él. Ahora, necesitamos tener la palabra. La palabra es clave, porque no hay manera de conocer al Señor si no es por la palabra. Porque nos va a alinear la palabra a lo que dice de Él. ¿Sí? Entonces, Juan 5:39, Él mismo dice: ustedes escudriñan las Escrituras pensando que encontraréis la vida eterna, por ellas dan testimonio de mí. Es decir, ¿para qué leemos las Escrituras? ¿Para qué escudriñamos y buscamos? Porque dan testimonio de Él. Lo más importante, testimonio de Él. ¿Sí? Ahora bien, llenarnos de la palabra, saturarnos de Él. El estar lleno de la palabra nos comenzará a provocar que podamos rebosar. David dijo: mi copa está rebosando, aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Salmo 23:5. Has ungido mi cabeza con aceite. Miren, mi copa está rebosando. ¿Ven? Entonces, el estar lleno de Él a través de su palabra va a hacer que nuestra copa comience a rebosar. El estar lleno de Él nos llevará a rebosar. Y el estar rebosando nos llevará a estar revestidos de Él. Es como que yo aquí tengo este vaso, comienzo a derramar la palabra, comienzo a derramar agua y comienza, ¿no?, a rebalsar. Y todo, miren, toda la superficie interna y externa comienza a ser tomada por el agua, a rebosar. Y eso produce que esté revestido de Él, como dice en Gálatas 3:27. Porque todo lo que fuisteis bautizados en el Mesías, en Cristo, de Cristo estáis revestidos. ¿Ven? Nos comenzamos a revestir de Él para volvernos fragancia de Él, como dice 2 de Corintios 2:14. 2 de Corintios 2:14. Sí, pero gracias sean dadas a Dios, quien siempre nos hace triunfar en Cristo y por medio de nosotros manifiesta la fragancia de sí mismo, por medio de nosotros, en todo lugar. Porque para Dios somos olor fragantes de Cristo entre los que son salvos y entre los que se pierden. Estar llenos de la palabra nos dará el testimonio de Él, del Mesías,
de Yeshua, porque de hecho Cristo, Mesías, quiere ser ungido, que seamos ungidos por el ungido. Ungidos por Él. Y esto no viene, amados, esto viene por estar derramados ante su palabra, derramados, escuchando, buscándolo a Él. Fíjense Apocalipsis, capítulo 1. Apocalipsis es el testimonio de Yeshua, es el testimonio de Jesús el Apocalipsis. Por eso empieza Apocalipsis 1:1 diciendo revelación de Yeshua el Mesías. Revelación de Yeshua el Mesías, revelación de Jesús el Mesías. Verso 2. El cual dio testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús el Mesías, de todo cuanto vio. Fíjense la relación. Revelación de Jesús el Mesías, testimonio de la palabra de Dios y testimonio de Jesús. ¿Ven cómo trabaja? El Apocalipsis es la revelación del Hijo, del que viene, del venidero, del glorificado, del resucitado. ¿Sí? Pero testimonio de la palabra de Dios. Luego, por ejemplo, en Apocalipsis 1:9, Juan dice, yo Juan, vuestro hermano, y partícipe con vosotros en la tribulación, y en el reino, y en la perseverancia. Ven, miren lo que dice, en la perseverancia en Jesús. Para no caer en confusión, ¿qué tenemos que hacer? Perseverar en Él. La perseverancia en Jesús es una búsqueda, es buscarlo a Él. ¿Ven? En la perseverancia. Tenemos que ser perseverantes ¿en qué? Buscarlo a Él. Bueno, fui tal día que tuve reunión a mi iglesia. Oraron. Recibí la palabra. Wow, recibí de Él. Me vine lleno. Y ahora hasta el próximo servicio. No. Perseverar, ser constantes en la búsqueda en Él. Continúa diciendo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesús. La palabra de Dios había generado en él un rechazo del mundo, porque nosotros crucificamos al mundo y el mundo a nosotros. Y esto hizo que los gobernantes terminen encarcelando, llevando a Juan a que sufra en esa isla llamada Patmos. Por causa de la palabra. Cuando el Señor dio la parábola del sembrador, dijo que la persecución viene a causa de la palabra. O explicó la parábola. Esa causa de la palabra. ¿Sí? Por causa de la palabra y del testimonio del Señor. Perseverar. ¿Sí? En el testimonio del Señor. Vencer por la palabra de su testimonio. ¿Sí? Miren Apocalipsis 12:11. Y ellos vencieron en virtud de la sangre del Cordero y por la palabra de su testimonio, despreciaron su vida hasta la muerte. Hablamos el cuarto anterior. No hay mayor cobertura que la sangre del Cordero. Ellos vencieron por la sangre del Cordero y por la palabra de su testimonio. Y recuerden que, fíjense, Apocalipsis, vemos una iglesia de testigos, testimonio, mártires, que están dispuestos y vencieron despreciando su vida. Fueron asesinados, pero vencieron en virtud de la sangre y a la palabra. ¿Qué quiere decir esto? Que el tiempo final vendrá una opresión, una persecución, pero solo podremos vencer a través de la sangre del Cordero y de la palabra de su testimonio. Si estamos vacíos de la palabra, estamos vacíos de oración, ¿cómo podemos contemplarlo a Él? Recuerden que la doctrina de los apóstoles se dedicaban a la oración y al ministerio de la palabra. Era la doctrina de los apóstoles. La oración y el ministerio de la palabra. Estamos vacíos de la palabra, vacíos de oración. Estaremos sin la revelación de su sangre. Los enemigos, la Biblia dice que muchos apostatarán de la fe
escuchando espíritus engañadores. Y ahí la palabra escuchar quiere decir sostener la mente. Sostener la mente. Hay una guerra en la mente. Hay confrontaciones que vienen. Hay confusiones que querrá traer el enemigo como nunca antes. La información, estamos en la era de la información, toda esa información y te satura la mente. Las doctrinas también que, están dispersas por todos lados, por los ambientes. Todo lugar donde hay sonido, ¿no? Produce un ambiente. Entonces, si vos en tu celular estás escuchando a alguien que está hablando de una doctrina y el otro, y tu casa comienza a llenarse de toda una doctrina, de un viento, ¿ven? Viento de doctrina. Sin el testimonio del cómo vamos a vencer, amados. Si estamos vacíos de la palabra, nos va a saturar. Quiere decir, escucharán espíritus engañadores. Busquen luego en el Stroman a ver que escuchar quiere decir sostener la mente. No podrán salir de donde sus mentes están. No podrán salir donde sus mentes entraron, donde sus mentes ingresaron, por falta de palabra, por falta de testimonio. ¿Sí? Pero necesitamos el testimonio del Señor. En Apocalipsis 12:17 dice: entonces el dragón se enfureció contra la mujer y se fue a hacer guerra contra los restantes de su descendencia, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio. Miren la bestia en el tiempo final. El dragón enfurecido, ¿a quién persigue? A los que retienen el testimonio del Señor. Pero vamos a vencer en virtud de la sangre del Cordero, en el nombre de Yeshua. Y ese testimonio es el espíritu de la profecía. Es el espíritu de la profecía. En el nombre del Señor. Y si seguimos viendo en Apocalipsis, sigue dando referencia del testimonio. En Apocalipsis 24 dice: los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por causa de la palabra de Dios. Siempre están el testimonio de Jesús, el testimonio de la palabra. El testimonio de Jesús y el testimonio de la palabra de Dios. ¿Ven? Siempre juntos. ¿Sí? Miren, les digo algo y oramos y vamos a adorar. En estos años que servimos a Dios, mi experiencia como pastor y mi experiencia de estar trabajando en la escuela, en la palabra, les aseguro que las personas que, al menos yo, en mi experiencia, he visto que se despertaron, fueron las personas que comenzaron a sembrar su vida en la palabra de Dios. Porque ahí se despierta el testimonio del Señor. Las personas que yo vi realmente encendidas, que me dijeron, que no paraban, eran las que comenzaban a experimentar una vida en la palabra. Comenzaban un amor con el Señor, una revelación con Él. Porque Él comienza a revelarse, porque comenzás a estar lleno de Él y a rebosar. Y entonces estás revestido de Él. Y lo podés sentir. Amén. Oramos por el testimonio del Señor, que es el espíritu de la profecía. El espíritu de la profecía, el testimonio del Señor derribando paradigmas. Es lo que estoy recibiendo, testimonio. El testimonio del Señor. Hay fortalezas mentales. Una guerra. Veo como confrontaciones, pensamientos, ideas, como falta de estabilidad, de permanecer, inestabilidad emocional. Pero perseverar en el testimonio del Señor. El testimonio del Señor removiendo. Pero no es algo, perdone la expresión, así como mágico. Corre a su palabra, corre al testimonio de Él. El espíritu de la profecía te quiere hacer parte del plan de Dios en el tiempo final, para que seas colaborador de Él, para que trabajes en donde Él te puso, por Él y para Él, aunque un pequeño grano es el que podemos contribuir cada uno de nosotros para
allí estamos haciendo el testimonio del Señor, derribando las fortalezas mentales. Te adoramos, Rey de Gloria. En medio de tanta confusión, de tantos espíritus de error que se mueven, Señor, permanecer en el testimonio tuyo, permanecer en tu palabra. El espíritu de la profecía, tú tienes un plan eterno. Tú tienes un plan que es eterno. Oramos por el espíritu de la profecía en este cuarto, en la escuela, en todo el equipo de trabajo, en los profesores, en Emi, en su familia, en los estudiantes, en su familia. El espíritu de la profecía, conjugando el plan de Dios, conjugando el plan eterno que Dios tiene. En el nombre de Yeshua. Gracias te damos, Señor. Gracias, Rey. Oramos por el testimonio del Señor, el espíritu de la profecía en la iglesia. Todos alineados a ese testimonio y ese espíritu. Gracias, Señor. Te adoramos, Rey de Gloria. Vamos a adorar al Rey. Gracias, Yeshua. Nuestros ojos para verte, haznos entender las riquezas de tu gloria, conocer más de ti. Y abre nuestros ojos para verte. Haznos entender las riquezas de su gloria, conocer más de ti. Veremos al Rey en su hermosura. Nuestra alma saciarás por siempre. Veremos al Rey en su hermosura y su gloria llenará la tierra. Y abre nuestros ojos para verte. Haznos entender las riquezas de su gloria, conocer más de ti. Abre nuestros ojos para verte. Haznos entender las riquezas de su gloria, conocer más de ti. Veremos al Rey en su hermosura. Nuestra alma saciarás por siempre. Veremos al Rey
y su gloria llenará la tierra. Veremos al Rey en su hermosura. Nuestra alma saciarás por siempre. Veremos al Rey en su hermosura y su gloria llenará la tierra. Abran las puertas, el Rey está entrando. Resplandece como el sol, todopoderoso Dios. Abran las puertas, el Rey está entrando. Resplandece como el sol, todopoderoso Dios. Abran las puertas, el Rey está entrando. Resplandece como el sol, todopoderoso Dios. Abran las puertas, el Rey está entrando. Resplandece como el sol, todopoderoso Dios. Abran las puertas, entrando. Resplandece como el sol, todopoderoso Dios. Abran las puertas, el Rey está entrando. Resplandece como el sol, todopoderoso Dios. Nuestros ojos queremos verte, queremos verte, y abre nuestros ojos, queremos verte, queremos verte. Nuestros ojos, queremos verte, queremos verte, y abre nuestros ojos para verte. Haznos entender las riquezas de tu gloria, conocer más de ti, y abre nuestros ojos para verte. Haznos entender las riquezas de tu gloria, conocer
más de ti. Veremos al Rey en su hermosura. Nuestra alma saciarás por siempre. Veremos al Rey en su hermosura, y su gloria llenará la y abre nuestros ojos para verte. Haznos entender las riquezas de tu gloria, conocer más de ti. Veremos al Rey en su hermosura. Nuestra alma saciarás por siempre. Veremos al Rey en su hermosura, y su gloria llenará la tierra. Veremos al Rey en su hermosura. Nuestra alma saciarás por siempre. Veremos al Rey en su hermosura, y su gloria llenará la tierra. Veremos al Rey en su hermosura. Nuestra alma saciarás por siempre. Veremos al Rey en su hermosura, y su gloria llenará la tierra. Abran las puertas, el Rey está entrando. Resplandece como el sol, todopoderoso Dios. Abran las puertas, el Rey está entrando. Resplandece como el sol, todopoderoso Dios. Abran las puertas, el Rey está entrando. Resplandece como el sol, todopoderoso Dios. Abran las puertas, el Rey está entrando. Resplandece como el sol, todopoderoso Dios. Abran las puertas, el Rey está entrando. Resplandece como el sol, todopoderoso Dios. Abran las puertas, que el Rey está entrando. Resplandece como el sol, todopoderoso Dios. Abran las puertas,
resplandece como el sol. Todopoderoso Dios, abra las puertas que el Rey está entrando. Resplandece como el sol, todopoderoso Dios. Sí, Señor, oramos por espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, para poder verte, Señor. Danos espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento tuyo, Señor, alumbrando los ojos de nuestro entendimiento, para que podamos conocer cuál es la esperanza a la cual nos ha llamado, cuál la riqueza de la gloria de tu herencia, Señor, con nosotros, y la supereminente grandeza de su poder para con todos los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en el Mesías, resucitándolo de los muertos, sentándolo a la diestra en los lugares celestiales. Abre los ojos de nuestro entendimiento. Queremos verte, Rey. Que podamos proclamar este cántico aquel día, que las puertas se abran, que el Rey está entrando. Que podamos anunciar ese día con tanta luz y revelación, Señor. Que podamos proclamar, Señor, como dice el profeta en este tiempo: aviva tu obra en medio de los tiempos y hazla conocer, Dios. Que podamos ver y anunciar, Señor, Rey de gloria. Seamos atalayas en medio de una generación. Seamos atalayas, Señor. Seamos como aquellos que están en los muros, Señor, clamando día y noche hasta que restablezcas a Jerusalén como alabanza de toda la tierra y establezcas tu trono de justicia, Señor. Y desde Jerusalén y desde Sión enseñes la ley y la palabra a las naciones de la tierra y se sometan a tu majestad y a tu grandeza, Rey soberano. Así lo anunciamos, Señor. Así lo proclamamos, Señor. El espíritu de la profecía en medio de nosotros, Rey. Gracias, mi Rey. Así lo profetizamos como atalayas en medio de esta generación. La ciencia aumentará, la maldad crecerá, pero los atalayas serán despertados, Señor. Aquellos que fueron quitados de sus ojos los velos para verte a ti, Rey. Te proclamamos a ti te anunciamos, Señor. Gloria al Rey. Uri, por favor, Urielkin. Gracias, Señor. Aleluya. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Apocalipsis 1:7. He aquí viene con las nubes y todo ojo lo verá, y también aquellos que lo traspasaron, y harán lamentación por él todas las tribus de la tierra. Dios, te damos gracias por tu precioso Hijo Yeshua. Te damos gracias por tu Hijo, Señor. Te damos gracias, Señor. Todo lo ve, todo ojo lo verá, todo ojo lo verá al Rey de las Naciones. El Rey de las Naciones, el más hermoso de los hijos de los hombres. Todo ojo lo verá, todo ojo lo verá a Él, que es el espíritu de la profecía, Señor. Espíritu de la profecía. Te pido, Padre, te pido, Señor, que nos reveles a tu Hijo Yeshua, que es el espíritu de la profecía, que, que, re- que restaure, Señor, el espíritu de la profecía, para que podamos estar adelantados en los tiempos, Señor, que podamos entender las cosas que están por venir. Te damos gracias, Señor. Te pido, Padre, eh, pido, Señor, que te pido perdón por mis iniquidades, Señor, porque las iniquidades son las que nos alejan, Señor, de ti, de Yeshua, Señor. Y eso nos aleja, Señor, del espíritu de la profecía. Te pido
que restaure, Señor, esa relación, Señor, y que nos despoje, Señor, que nos despoje, Señor, de toda iniquidad, Señor, que nos aleja de ti, para poder restaurar, Señor, esa relación y poder alcanzar el espíritu de la profecía para estar adelantado en los tiempos. Te doy gracias, Señor. Te doy gracias, Señor. Te doy gracias por morir, Señor, en la cruz, en el madero, perdón, en el madero, porque sin esa, Señor, sin ese sacrificio, no podríamos estar siendo expiados, Señor, por nuestras iniquidades. Te doy gracias, Señor, porque moriste como corderito expiatorio, Señor, esa sangre derramada que continuamente está expiando, Señor, nuestras iniquidades, nuestras iniquidades. Te doy gracias, Señor. Te doy gracias, Señor, porque nos permitiste, Señor, nos permitiste poder alcanzar, Señor, el espíritu de la profecía. Te doy gracias, Señor. Amén. Gloria a Dios. Adri, por favor. Amén. Síguenos guiando, precioso Espíritu Santo. Así como cantaba nuestra hermana, abrimos las puertas de nuestras casas, abrimos las puertas de nuestro corazón. Abrimos, Señor, para que seas bienvenido, porque tú eres el invitado, Señor. Eres el invitado donde tu presencia se hace oportuna, Señor. Toda, toda oscuridad se disipa de los espacios físicos, de los territorios, de las mentes, de los corazones. Abrimos las puertas. Entra, oh Rey de Gloria. Entra, eres bienvenido. Queremos invitarte a nuestros corazones, a nuestra intimidad. Queremos compartir tiempo contigo. Queremos ser tus íntimos. Queremos conversar con solvencia, Señor, en confianza, sin tener nada que ocultar, ni de qué avergonzarnos, Señor. Límpianos más y más como oraba nuestro hermano. Límpianos más y más. Podemos contar con esa poderosa sangre redentora para que nos limpie a medida que nuestra boca confiesa, Señor, en que te hemos ofendido. Aún, Señor, por pecados de ociedad, porque podíamos haber hecho algo, no lo hicimos, lo omitimos, lo olvidamos, Señor. Nos presentamos en este día, en esta hora, Señor, con esta disposición de nuestro espíritu, con esta disposición de nuestra voluntad, de nuestro carácter, Señor, para que siga siendo forjado a la luz de las Escrituras, Señor. Tu palabra es la profecía más segura. Seguimos en esta temática, Señor, orando tu palabra. Oramos Deuteronomio 18:18. Escrito está: profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mande. Desde el antiguo pacto, Señor, el espíritu de la profecía está revelando ese ungido, ese enviado, el Salvador, el que una vez nos iba a encontrar por misericordia y nos iba a hacer parte de un reino de luz, un reino de vida, un reino que transforma corazones, que transforma nuestras personas para poder ser ese cuerpo, Señor, santo, tu iglesia aquí en la tierra, para operar, Señor, conforme a tu palabra, mandamientos, tu voluntad, porque hemos sido, Señor, los enviados. Así ese espíritu apostólico que está en ti, Señor Jesús, es el espíritu que se mueve como un manto cuando nos envías a operar para ti, Señor, en favor del afligido, en favor del enfermo, en favor del necesitado, en favor del hambriento, en favor aún del que está en prisiones. No siempre las cárceles son cerrojos o celdas, hay cárceles que son espirituales y la gente está allí como olvidada, esperando que venga esa visita. Visitamos, Señor, a través de la oración, de este bálsamo de tu amor, de tu Espíritu Santo, a esas personas que están en prisiones de injusticia, en prisiones de violencia, en prisiones de maldad, Señor.
Declaramos que el poder de tu palabra, así como los apóstoles cantaban, entonaban himnos, adoraban tu nombre, esas cárceles se abrieron. Declaramos que en esta vigilia, por la comunión del Espíritu, por la unidad del Espíritu, por la ley del acuerdo, se comienzan a abrir y las almas comienzan a ser libres y a correr en libertad a los brazos de este Salvador, del cual se escribió desde el Génesis al Apocalipsis. Toda la palabra está llena, Señor, de este misterio, de este tesoro. Es como el niño que abre ese paquete con linda envoltura, pero dentro encuentra lo que él esperaba, ese regalo, eso que él anhelaba. Así se viene revelando cada partícula, Señor, de tu ser, de tu persona, a través de las Escrituras. Gracias, precioso Espíritu Santo. Oramos Juan 16, 13, 14. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y lo hará conocer. Todas las escrituras. Jesús nunca se hizo dueño de sus palabras. Siempre nos reveló que lo que oía hablar del Padre, eso Él nos compartía. Su espíritu es vida, su espíritu es verdad. Su espíritu es consuelo, es compañía, es fortaleza, es refugio, es un lugar seguro en donde podemos habitar y sentirnos confiados de que somos, Señor, adoptados, que ya no somos huérfanos, Señor, porque ese espíritu nos ha dado la, 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 el gozo, Señor, de ser llamado hijos, Señor. Es un privilegio ser llamado hijos. La palabra dice que es una potestad ser llamado hijos de Dios. Oramos, Señor, segunda de Pedro, primero verso 21, capítulo 1, verso 21. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Gracias, Señor, porque donde quiera que abremos las escrituras, nos encontramos con ese testimonio de tu persona, del ungido, del enviado, del Mesías, del Salvador, el que se hizo sacrificio, el que venció allí en el madero de la cruz para darnos la oportunidad de esa transición de muerte a vida, Señor, de oscuridad a luz, para poder ser siervos, Señor, pero con gozo, Señor, porque mucho hemos sido perdonados, Señor, mucho hemos sido perdonados y costó esa sangre pura, real, inocente. Señor, gracias Espíritu Santo por esta oportunidad. Leemos también en los profetas, Isaías 53, él describe al siervo sufriente. Miqueas describe y anuncia el nacimiento del Mesías allí en Belén. Zacarías 9:9 aún anuncia la entrada triunfal del Mesías en Jerusalén. Toda la escritura revela, está impregnada de vida, de luz, Señor, de libertad, ese espíritu de la profecía. Sí, Señor, sí, ese espíritu de la profecía hace que aquel hombre o mujer sujeto y que está en la búsqueda, en la intimidad, en el secreto, en la lectura, buscando de tu conocimiento, de tu sabiduría, de esa inteligencia, Señor, que viene de tu trono, no la inteligencia, Señor, animal, terrenal y diabólica. No, Señor, esa la desechamos, esa está en nuestra parte de nuestra naturaleza, con ella convivimos, pero la sometemos bajo la escritura, la sometemos, dice la palabra, someteos a Dios, resistid al diablo y éste huirá de vosotros. Conocemos las estrategias del enemigo de nuestras vidas. Apocalipsis, que hoy fue compartido, dice que el dragón sale con violencia en persecución del que tiene el testimonio. A ti te ha placido encontrarnos, salvarnos, redimirnos y prepararnos, Señor, hacernos estos ministros competentes para abrir nuestras bocas, Señor, con claridad, declarando tu verdad, declarando, Señor, tus mandamientos, declarando que tú vives, reinas y que vuelves. Está cerca tu venida, Señor. Nos preparamos, pero no somos egoístas de vivir con nuestra salvación. Declaramos, Señor, tu paz, la libertad para aquellos que están en el valle de la decisión.
familiares, vecinos, conocidos, amistades o aún desconocidos, Señor. Esos que están en el valle de la decisión, Señor, sean alcanzados por el manto de tu misericordia, por esa compasión de la que tú tienes, Señor Jesús, cuando miras a esas ovejas como que no tienen un pastor. Gracias por tu revelación, Señor. Gracias por hacer, Señor, más claro nuestro caminar, hacer más seguro nuestro andar, Señor. Tu palabra es lumbrera en nuestros pies. No nos extraviaremos. Nuestras bocas se alinean, Señor, con las escrituras. Sabemos que tú nos has colocado en lugares celestes, allí en donde estás tú, oh Jesucristo. Y cuando se abren las escrituras, la legislación del Eterno comienza a gobernar y a someter a los diferentes territorios que han sido a lo mejor invadidos, usurpados por lo que no es tuyo, Señor. Hoy oramos, Padre, para que sea arrancado lo que es tuyo de en medio de lo que es profano, para que seamos limpiados y caminemos, Señor, en santidad, sean removidas y cambiadas nuestras vestiduras, Señor. Coloca una mitra limpia sobre nuestras vidas y así, Padre, aunque nuestras bocas estén en silencio, nuestra sola presencia porte tu presencia, Señor, porque tú eres fiel, eres verdadero. Tú no eres nada más una realidad, tú eres la verdad en nuestras vidas. Gracias, precioso Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Amén y amén y amén. Pedimos al Señor que derrame sobre cada uno de nosotros el espíritu de gracia y el espíritu de oración. Amén. Oramos que derrame espíritu de gracia, de oración, y junto a su palabra poder estar llenos del testimonio de Él, y que el espíritu de la profecía pueda moverse en medio de nosotros y de nuestra familia, ¿sí? Familias saturadas, cargadas del espíritu de la profecía. Gracias Adri, gracias Uri, Vane, Zoe. Bueno, gracias a todos, muy buenas tardes y nos encontramos, bueno, en mi caso ahora con tercer año, y nos encontramos el próximo miércoles, ¿sí? 18 horas, ya con el profe Emiliano. Así que, sin más, perdón, vamos a ofrendar, ¿sí? Vamos a ofrendar, ¿sí? Al Señor, como eso es algo también que nos define como hijos de Dios, ¿sí? Es algo que nos define también y también tiene que ver con ese temor santo, ¿no? Damos atributos al Rey, ¿eh? Vamos a ofrendar, ahí subieron el CBU, el alias. Así que bueno, amados, sin más, los despedimos y nos estamos encontrando la próxima semana. Bendiciones, gracias a todos. Chau, chau. Chau, chau, gracias.